Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Vamos en esta ocasión a hacer una edición especial para hablar del proceso electoral que se está comenzando a desarrollar en Chile. Para eso hemos invitado a una profesional, a una mujer muy informada de lo que pasa en este país, y ella se llama Nelly Cubillos. Es doctora en Ciencias Sociales y psicóloga y pertenece a La Revuelta, un grupo de economía feminista emancipatoria. Antes de entrar a la plática de fondo con Nelly, que como chilena conoce y como profesional muy bien la situación de su país en un proceso electoral como que se ha comenzado a vivir en ese país, y vamos a compartir con ustedes un pequeño contexto que hemos elaborado en Agenda Propia en Nicaragua. Este contexto en voz de nuestra colega Tamara Morales. El próximo 16 de noviembre se llevará a cabo en Chile la elección presidencial para el periodo 2026-2030, en conjunto con elecciones parlamentarias. En caso de una segunda vuelta electoral, esta se realizaría un mes después. La Constitución chilena establece que pueden ejercer el derecho al voto quienes hayan cumplido 18 años y quienes no hayan sido condenados a una pena aflictiva, es decir, más de 3 años de cárcel. La exministra del Trabajo y militante del Partido Comunista, Janet Jara, ha ganado las primarias presidenciales del pacto oficialista Unidad por Chile, que agrupa a los partidos que respaldan al gobierno de Gabriel Boric. En esta elección, Jara superó a Carolina Toá del Socialismo Democrático, Gonzalo Winter del Frente Amplio y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. A pesar de su victoria en las primarias, las encuestas muestran una desventaja para el oficialismo, con José Antonio Kast de la extrema derecha liderando los sondeos, seguido por Evelyn Matei de la derecha tradicional y de Franco Parisi del Partido de la Gente. El presidente saliente Gabriel Boric ha confirmado su respaldo a Janet Jara, declarando que no le cabe duda de que será mejor de lo que ha sido con creces. Jara fue ministra del Trabajo del gobierno de Boric y es vista por analistas políticos con pocas opciones de vencer a las derechas. Sus propuestas económicas han generado críticas, como la fijación de un salario vital de 750,000 pesos chilenos, unos $750, que el director del Centro de Encuestas de la Universidad Católica, David Bravo, ha calificado de antiempleo. El Frente Amplio ha cuestionado su enfoque en la demanda interna y el PPD ha comparado sus ideas con el kirchnerismo. Los políticos de derecha como Guillermo Ramírez de UIDI y José Antonio Kast del Partido Republicano interpretan su triunfo como una consolidación de la izquierda radical y una continuidad más de izquierda y radical del gobierno actual, que ellos califican de fracasado. Sin embargo, Janet Jara ha confirmado que su coalición será de centro-izquierda y mantendrá sus convicciones fundamentales, como poner fin a las administradoras de fondos de pensiones, algo que ya intentó como ministra. También ha señalado que aunque respetará las decisiones del actual gobierno sobre el litio, buscará otro camino si el acuerdo no está consolidado al terminar la administración Boric. Ese es, de alguna manera, un pequeño contexto que hemos preparado para hablar de este tema con nuestra amiga chilena Nelly Cubillos. Buenas noches, Nelly, bienvenida a Agenda Propia Nicaragua. Bueno, muchas gracias por la invitación, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén escuchando en diferentes momentos. Bueno, gracias por la invitación y ese resumen da un poquito cuenta de la carrera de los partidos políticos en Chile. Antes de entrar a hablar propiamente de los partidos, de esa carrera electoral, nos preguntamos qué deja Gabriel Boric a Chile, tomando en cuenta las inclinaciones partidarias que ha mostrado la población chilena. Nos preguntamos entonces si el progresismo continuará en Chile o si los grupos conservadores tomarán el poder político. Mira, yo creo que tenemos que empezar un poquito más allá de estas preguntas partidarias, porque el gobierno de Boric llega al gobierno
precisamente por un lugar de revuelta popular. Y la revuelta popular no podemos olvidarla, que fue el 2019 y fueron más de 100 días de movilización continua, donde no había ni líderes ni partidos políticos, porque la demanda profunda era que no hubiera partidos políticos, porque eso está y sigue estando en crisis. Esto es importante recordarlo porque Boric entra firmando un pacto que se llamó el Pacto de Paz del 15 de noviembre, o sea, casi a un mes casi de la revuelta popular de Chile, y negoció todas las demandas populares y las negoció con todos los partidos políticos. Y las demandas eran muchas, eran de toda la condición de vida de las personas, o sea, se demandaba sobre la crisis ambiental, sobre salud, vivienda, educación, jubilaciones, demandas feministas, el pueblo originario, calidad de los trabajos, etc. Tenemos que considerar que Chile es el país que ha desarrollado el neoliberalismo desde el 77, en contexto de dictadura militar. Y en ese contexto, entonces, se construye este lugar de un neoliberalismo profundo que hoy día nos enfrenta a que todo lo que se supone derechos para la ciudadanía son bienes privados. Ustedes saben que incluso el agua es privada en Chile. El agua. Entonces, bajo todas esas condicionantes de contexto, somos un país neoliberalizado muchísimo, y Boric firma ese acuerdo solo, incluso, o sea, sin ningún partido político, más que él y un amigo, ¿no? de Convergencia Social. Entonces, de entrada, para el pueblo, Boric es ilegítimo. Y desde ilegítimo. Claro, ilegítimo porque vendió y negoció todas las demandas que la revuelta exigía. ¿Sí? En ese marco. No desde el marco institucional, porque consideremos que la revuelta lo que quería era sin partidos políticos. Si en la revuelta ni se invitaban a los partidos políticos, y si alguien de los partidos políticos aparecía, se le echaba, literalmente. ¿Sí? Incluso el mismo Boric, que se le ocurrió pasearse en algún momento por ahí. Entonces, tenemos que tener que ese es el contexto de Boric. Y si sale Boric es porque era el mal menor en un momento, ¿sí? Es decir, tenemos que considerar entonces que esta tendencia que viene más o menos del 2000, desde los 2000, de deslegitimidad de los partidos políticos, está y sigue estando. Por eso no les quedó a otra, a toda este conglomerado de partidos dentro de los congresos, etcétera, de hacer el voto obligatorio, porque no había posibilidad de que la gente por mutuo propio fuera a votar. El nivel de voto es bajísimo y las primarias ahora en Chile resultaron con el 10% del padrón electoral, ¿sí? Muy poquita gente, finalmente. ¿Por qué? Porque si sigue deslegitimado la clase política, porque ella se defiende a sí misma, no defiende a la población. Y Boric, lamentablemente, entró con una cantidad de demandas importantes. Tenemos que considerar que antes que a él también le tocó este lugar de las constituyentes, ¿no? el 2022, donde las dos constituyentes se rechazaron, ¿no?
siendo la primera constituyente que le pusieron convención constituyente, y digo le pusieron porque los partidos políticos asumieron eso a partir de ese pacto del 15 de noviembre que les contaba. Por lo tanto, esa convención no era legítima tampoco, porque lo que quería la revuelta era asamblea constituyente, soberana, es decir, que viniera desde el pueblo, desde las bases territoriales que ya se estaban armando, que ya tenían un desarrollo de reflexión colectiva, y lo que se quería es reforzar eso y constituirlo como un proceso posible. Ahora, la Ahora, revuelta misma no necesariamente iba por el canal de que todas las fuerzas se fueran hacia una nueva constitución, ¿sí? Eso también fue pactado dentro de ese 15 de noviembre del 2019. Dime. ahora que Boric deja la silla presidencial en marzo del año que viene, entiendo, ¿cuánto de ese contexto sigue permanente, sigue en la gente que va a ir a las elecciones a votar? ¿O Mira, no? las elecciones son obligatorias. Y siendo obligatorias, nadie se puede negar a eso. Entonces hay un padrón electoral amplio, pero con poca o escasa información, por una parte, porque tenemos que considerar que todos los medios de comunicación les pertenecen a la derecha. Me refiero a los medios de comunicación de masas, y los otros medios libres son poquitos y son escasos y son con restricciones altas. Tú sabes que en Chile las radios comunitarias, por ejemplo, son ilegales, ¿no? Si se levantan antenas comunitarias, puedes ir a la cárcel. Entonces, la restricción comunicacional es alta, ¿sí? Por lo tanto, la propaganda es la va a llevar la derecha, porque todos los medios de comunicación que ve la gente promedio son de los grandes grupos económicos como los Edwards, los Luxich, ¿no? Y en ese marco, Boric, como decía, entró con una propuesta de agarrar algunos de las demandas de la revuelta, ¿no? Incluso hay una frase que dijo en algún momento: si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Cosa que no pasó en absoluto, es solo profundización del modelo, y a pesar de algunos avances que están dentro del modelo neoliberal en todo caso, para la población sigue teniendo una jubilación de pobreza. Es una determinación absolutamente precaria. Uno puede pensar en jubilarse, porque la jubilación te condena a la pobreza extrema, no es una pobreza relativa. La salud, mejor que no te enfermes, porque si no, o te endeudas o simplemente te mueres también. Entonces hay condiciones de vida que no se están siendo vivibles en Chile y todavía está en eso. Entonces, ¿a qué se dedicó fundamentalmente el señor Boric? Eh, a que la derecha no se enojara mucho con él, y que por lo tanto hizo otras tantas concesiones con empresarios medioambientales, forestales, mineras, que el extractivismo está muy, muy fuerte en ellos, ¿no? Sabemos que las empresas neoliberales lo que importa es la capacidad de ganancia del negocio y no el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Tampoco del cuidado de la población. Incluso ahora mismo está a punto de salir una ley de la permisología, que le están llamando así a nivel coloquial, que ya no tendrían que tener consulta comunitaria las intervenciones en territorios
medioambientalmente protegibles o protegidos. O sea, podrían construir Ahora, una inmobiliaria en un humedal sin ningún problema, digamos. Solamente con un poder notarial y de juramento de algunas cosas, pero eso no tiene ningún peso y la comunidad queda absolutamente fuera como para decir alguna cosa. Entonces, desde este punto de vista, que yo sé que es un punto de vista crítico, que está más cercano a todos los principios que de alguna forma la activación popular de la revuelta dio cuenta, eh, nos decimos que el progresismo en Chile es parte de la concertación de partidos políticos, es parte de la profundización neoliberal. Y por lo tanto no esperábamos mucho de este gobierno, pero nos decepcionó más aún desde el primer año, ¿no? Gualmapu sigue siendo militarizado y siguen habiendo desapariciones forzadas sin que todavía sepamos dónde están las personas, como Julia Chuñil, una defensora de tierra y territorio de Gualmapu, de tierra mapuche, ella es mapuche, y está desaparecida hace más de 100 días. Y la justicia no ha hecho casi nada. Peor aún, ha culpado a la misma familia de esa desaparición. Y peor aún, se sabe quiénes estaban tras de ella amenazándola y hostigándola. Y con aún ese así, ejemplo, con ese ejemplo que vos señalás, Nelly, estamos hablando de un clima político no movilizativo, más bien apático al contexto electoral. en el contexto electoral, o sea, es un contexto electoral cuya representatividad en los partidos políticos no está. O sea, la población en general no se siente representada allí. Y la clase política en sí misma también ha manifestado casi públicamente que lo que les interesa es mantenerse como clase política, ¿no? Por eso nos encontramos programas en serio para Chile en las propuestas eh, de, de, de estas candidaturas posibles, ¿no? Entiendo que hay dos candidaturas más nombradas en las encuestas que han habido. Claro. Contanos un poco. Bueno, en las primarias salió Janet Jara, que es del Partido Comunista. Tenemos que considerar que el Partido Comunista es muy institucional en Chile. Eh, y claro, ese 10% que votó en estas elecciones primarias, 10% del patrón electoral me refiero, claro, da cuenta de que esas personas que están comprometidas con los partidos políticos, etcétera, generan esa tendencia posible. Eh, y el escenario es complejo porque, imagínate, teniendo un gobierno progresista que ha negociado todo lo que se le ha ocurrido a la derecha porque ha andado en el camino de la agenda de la derecha todo el tiempo, Boric, eh, tener una candidata del Partido Comunista con todo el en contra de los medios de comunicación y de la propaganda pública, utilizando todas las redes sociales a propósito del anticomunismo. Entonces tenemos a una derecha que va a estar muy activa en este marco de que no salga Janet Jara si va a la elección. La gente de la derecha está muy dividida, cosa que es relevante porque una derecha dividida permite más posibilidades a esta pseudo izquierda a ganar las elecciones o al menos a competir. Chile es ¿Qué, qué, bastante qué? conservador en todo caso.
En términos, si vemos la trayectoria del padrón electoral en términos de este tiempo de obligatoriedad del voto, nos damos cuenta que es bastante conservador y poco informado. Lee poco y se informa poco. Por lo tanto, cualquier reel de redes sociales es mucho más importante que cualquier tipo de escrito que esté informando acerca de estas elecciones, por ejemplo. ¿Y qué candidatura entonces busca la ciudadanía chilena? Patricia, por eso te digo, hoy día la representación política en Chile no tiene base social, porque no existe. ¿Sí? Me refiero a que ningún partido político representa o se podría atribuir la representación del mundo popular, porque no hay base social, no han trabajado sobre la base social, ¿no? ¿Qué hace la juventud en este contexto electoral, por ejemplo? O sea, va a tener que votar, porque es obligatorio, y si tú no votas, te multan, ¿sí? Entonces, a veces se anula el voto, se vota en blanco, etcétera, ¿no? Se hacen ese tipo de manifestaciones dentro del voto. Mira, hace mucho tiempo Chile está votando por el mal menor, mucho tiempo. Y el mal menor va a significar todo el tiempo que la derecha ultra no llegue. Ahora estamos frente a una ultraderecha despótica que manifiesta abiertamente el apoyo a la dictadura cívico-militar de Pinochet, cuyo, por ejemplo, a Antonio Kast, su familia participó en asesinatos durante la dictadura. Su padre era de la SS, o sea, su abuelo era de la SS, nazi. Y él tiene todos esos principios y los dice abiertamente, ¿sí? Hay otro que es Kaiser, que es más ultraderecha que ultraderecha, ¿sí? Y está Matei, que sería como la más conservadora dentro de todo, pero también pinochetista, abiertamente, ¿no? Entonces estamos frente a un escenario de la derecha muy ultrona que utiliza estas plataformas porque en general son empresarios y tienen muchos intereses económicos puestos y dispuestos como para este interés que estamos frente a una derecha que no le interesa realmente gobernar, sino que apropiarse de los bienes comunes que todavía existen dentro de Chile. Entonces, en ese sentido, Janet escapa de esa lógica ultraderecha. ¿Hasta dónde que se conoce que públicamente Gabriel Boric la ha apoyado? ¿Cuántos riesgos puede significar eso para la candidatura de Janet? Es que Janet ha participado en el gobierno de Boric, fue ministra del Trabajo, ¿no? Entonces, ella levantó y gestionó estas reformas laborales que son ciertas mejoras como para subir el salario básico. Estuvo en previsión social también, entonces con el gobierno de Bachelet también estuvo ella. Entonces, claro, por eso te digo que el Partido Comunista en Chile es institucional y negoció. O sea, el Partido Comunista en Chile, en general, en la historia nuestra, ha estado 3 o 4 veces en gobierno, ¿no? En el de González Videla el 46, Salvador Allende el 70-73, apoyando a Bachelet y ahora con Boric, 4 en realidad. Y como fue parte de la coalición, no hay muchas dudas de que va a seguir esa línea y con algunas modificaciones, siempre y cuando la Cámara Legislativa, es decir, senadores y diputados, tenga un porcentaje a favor, digamos, ¿no? Porque hay que considerar que
puedes tener muchas posibilidades o ideas como gobernante, pero quienes deciden si las leyes van o no es el Congreso. Y si ahí no hay apoyo fundamental, entonces no pasa nada, ¿no? Ahora, se dice que Janet tiene como una propuesta que no deja de lado cosas de las que estuvo haciendo Boric, pero que también tiene otras propuestas propias que algunos sectores, probablemente la derecha, caracterizan como radical, como es el tema de las administraciones, las empresas administradoras de fondos de pensiones, que en toda América Latina es un tema de debate. Es que es una vergüenza el sistema de pensiones, es una vergüenza. Tú le das el dinero de tu trabajo a esa empresa y esa empresa invierte donde quiere, como quiere, porque los participantes de las AFP no tienen ninguna posibilidad de negarse a ese tipo de inversiones. Y cuando ganan, ganan ellos, y cuando pierden, redistribuyen la pérdida. Por eso digo que es una vergüenza. Y el nivel de pensiones es bajísimo. O sea, te lleva al nivel de pobreza. Entonces, el subirlo, el modificarlo, se pensó en algún momento en que la modificación de la AFP pudiera mejorarlo. Pero también después se descubrió que era mejor erradicarlo y volver a ciertas experiencias de servicio social que tenía otro tipo de características que tiene que ver con la redistribución de los ingresos, fondos solidarios, y etcétera. Entonces, lo que ocurre ahí es que le tienes que quitar el negocio a esas empresas que son de las AFP, ¿no? Y esas son negociar con las grandes familias de Chile. Y esa es ¿Esa es una propuesta, Janet? O sea, la propuesta de modificar la AFP no está en ningún lugar exactamente desarrollado, porque las propuestas de programa que presenta Janet es como muy simple, ¿no? Porque no se exige en Chile que los partidos cuando se presenten determinen un programa, sino que un esbozo, ¿no? Que en 5 o 7 páginas se determina que una apuesta, pero no necesariamente se sabe cómo podría desarrollarlo. Claro, pone muchas cosas que tienen que ver con salario, con la disidencia, con el aborto, que hoy día está en 3 causales, que sea universal, etcétera, ¿no? Pero claro, la derecha obviamente no le va a gustar nada de eso, o sea, a ver, la derecha no le va a gustar nada que genere un cambio, aunque sea leve. Entonces da lo mismo, a mi gusto, ¿no? Siempre va a reclamar porque obviamente ellos están defendiendo la postura conservadora y esa postura más que conservadora, bastante fascista muchas veces. Es lo que van a defender. Ahora, la candidata Jara lo que tiene es que está haciendo una estrategia comunicacional muy buena en términos de espejearse con la clase media que hace el esfuerzo como para llegar a ciertos lugares de educación, ¿no? Que permite este ascenso social. Ella viene de Conchalí y lo marca en todas partes, que viene de condiciones de precariedad humana, que vivimos muchas familias. Entonces hay un dejo de identidad que está jugando muy a favor de ella como persona, más allá si es del Partido Comunista o no. La derecha está agarrando todo ese lugar más del Partido Comunista como para cuestionar.
y ella está en el lugar más de generar una campaña que esté más centrada en ella y sus propuestas. ¿Qué ¿no? tan viable es que ella logre el voto de personas que no tienen esa historia vinculada o simpatía por el Partido Comunista de Chile? ¿Cómo se vislumbra que ella pueda conseguir un voto más allá de esa gente que ha estado simpatizando con el Partido Comunista de Chile? Todo depende de cómo vaya utilizando los medios de comunicación. Todo depende de eso. Y si hace efectivamente esos trabajos que se hacían antiguamente de ir puerta a puerta y tener reuniones más a escala humana, ¿no? No esos grandes encuentros, sino que si hace eso, capaz que pueda lograrlo, ¿no? Pero tiene que ser una campaña muy, muy personalizada, por así decirlo, a grupos que tengan una gestión política y de acción, de activismo social que permita eso. Tenemos que considerar que, si bien es cierto, los partidos políticos no son representativos de nadie, pero eso no significa que la gente no se esté organizando en otro tipo de acción política, que uno lo puede ver muy de fuera, que puede ser, qué sé yo, muy cultural, muy de reivindicación de lo local, porque la gente se está yendo a lo local, que también son estos rizomas que en momentos de gestión política popular va a salir, así como salió en la revuelta. Nosotros tenemos que considerar que en los 2000 no pensábamos nunca que íbamos a tener la capacidad de sostener una movilización sin líderes, sin movimiento central ni nada por el estilo durante más de 100 días. 100 días que no fueron discontinuos, sino que fueron continuos. Todos los días en Chile se hacían actividades, todos los días, todos los días. Todos los días hubo enfrentamiento y todavía hay más de 450 personas que con estallido popular, y de ellos hay 5 al menos que se suicidaron. No ha habido justicia frente a los asesinatos que se hicieron en ese tiempo. Entonces hay mucho que la clase política no entendió del movimiento, mucho no entendió. Entonces Janet Jara hoy día es podríamos decir que es una buena candidata para los partidos políticos o para la gente que cree en los partidos políticos. Y así lo demostró estas primarias, ¿sí? Pero tenemos que considerar que más del 50% de la población está absolutamente decepcionada de los partidos políticos. Por eso hay una crisis de representatividad, porque se conoce ya que los partidos políticos, las personas que hacen ese ejercicio político, lo hacen por interés propio y no por un interés comunitario, no por un interés social. Muchísimas gracias, Nelly, porque has podido ir a fondo sobre problemas reales que existen en Chile, que probablemente se conocen rapidito porque, como has dicho, el tema de la propiedad de los medios de comunicación es trascendente. Yo quiero invitarte para que sigamos platicando sobre este tema porque tenemos tiempo. Entiendo yo que las elecciones son antes de finalizar este año y podremos hablar incluso del impacto que los resultados de estas elecciones podrían tener sobre la región latinoamericana. Claro. Entonces, yo te quiero agradecer muchísimo esta primera entrevista e invitarte a que hagamos una segunda jornada. Gracias, Nelly, muy amable. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Y claro, estamos abiertas a cualquier tipo de análisis que podamos hacer, y si esto aporta, genial. Esto es una reflexión que es de un lugar del activismo social, más bien, y que
es importante que se conozca porque Chile lo sentimos que es una isla continental, ¿no? Estamos muy lejos de todo, estando entre el mar y la cordillera, y ahí en Chile se ha experimentado muchísimas cosas y se sigue experimentando lamentablemente con una población que se está empobreciendo mucho. Y la crisis multidimensional nos toca radicalmente. Muchas gracias, Nelly. Muy amable de tu parte. Gracias, Buenas Patricia. noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.